Nuestra letra del día de hoy es la letra F. Y aquí les voy a enseñar cómo se ve la F mayúscula y la F minúscula. Recuerden, la F dice y en la mañana practicamos el abecedario y practicamos la F también. Entonces, la letra de hoy en día es la F y les voy a mostrar cómo la tenemos que escribir. Primero vamos a escribir la F mayúscula. Voy a empezar por la parte de arriba, ¿ok? Una línea derecha hacia abajo. Después voy a hacer una línea vertical, perdón, horizontal, así. Y otra más en el centro de esta línea que primero hice hacia abajo, voy a hacer otra línea pequeña en horizontal, así. Esa va a ser mi F mayúscula. Y como pueden ver, es tan fácil porque solo son líneas rectas, son líneas derechas, ¿ok? Primero empiezo de aquí, bajo, hago mi línea larga y la otra un poquito menos larga. Después está la F mayúscula. Recuerden, F. Y el sonido es... Ahora voy a hacer la minúscula. Voy a empezar haciendo como un ganchito hacia abajo. Y después, en el medio, en el centro, a la mitad, más o menos aquí, hago otra pequeña línea. Y ahí tengo mi F minúscula. Y el sonido es el mismo, no cambia. Solo cambia la forma. F mayúscula y F minúscula. F, así, así. Mi F mayúscula y luego aquí a un lado la minúscula. Como pueden ver, esta tiene cuadros. Es una letra más seria porque tiene líneas rectas. Y esta es más divertida porque tiene un ganchito aquí arriba. F, sonido como de flotar. Ahora vamos a hacer una lista vamos a hacer unos dibujos para que ustedes me digan qué dibujos puedo usar yo que empiecen con la F. Y cuando no puedan, pues yo les voy a poner unos y me van a decir qué letra, qué palabra es, ¿ok? Les voy a hacer el primero, que se los voy a hacer tan fácil, porque van a saber, tiene una gran sonrisa. Entonces empieza con la F. ¿Qué puede ser si está tan sonriente este amigo que tenemos aquí? ¿Qué puedo poner ahí? Está muy contento, está muy, ¿quién sabe? Está muy feliz. Muy bien, Arturo. Está feliz. Esta persona está feliz. Cuando estás feliz tienes una gran sonrisa. Y ya tenemos nuestra primera palabra con la F. Muy bien. Voy a hacer otra. O si ustedes tienen una, también pueden participar y decirme, yo conozco esta. Esta también es muy fácil. Y también la conocen muy bien. Es aquí, y aquí estamos usándola mucho, miren. Y empieza con la F también. ¿Quién sabe qué es esto? Está muy fácil. Es una... A ver, Itzae, parece que ya la tienes. ¿Qué es, Itzae? Una... ¿O tienes otra? Es una flecha. Muy bien. Yo aquí tengo flecha. Flecha. Y también empieza con F. Sonido F. Flecha. Tengo otro. Y a todos les gusta esta.
Y es muy... ¡Ay! Yo sé quién estaba comiendo ayer esta fruta. Y yo creo que a todos nos gusta. Empieza con una F también. ¿Cómo se llama esta? Es una... Es una fresa. Es fresa. Y empieza con F. Ok. Y tengo otra más que... Oh, esta la usan las niñas, las mamás, para vestir. Y también empieza con F. Es una... ¿Qué piensan ustedes? Muy bien, Itzae. Falda. Es una falda. Falda con sonido y la letra F. Ok, yo aquí tengo unas palabras. Tengo unos dibujos que les voy a enseñar y ustedes me van a decir si las pongo en donde sí tienen F o no tienen F, no empiezan con la F, ¿ok? Yo me puedo equivocar porque hay veces que no sé, pero yo quiero que por eso ustedes me van a ayudar. A ver, yo tengo este dibujo, pero como no tiene nombre, no sé si ponerlo ahí, en la F o no F. Este es mi dibujo, miren, aquí está, ¿sí lo pueden ver? Ahí está. Va con sí, F. Es un ratón. Es un ratón, entonces este no va con F, la tengo que poner acá donde dice no empieza con F. Es un ratón y mi ratón yo lo tengo que poner aquí de este lado, porque no empieza con F. Muy bien, Arturo. Tengo esta, tengo este dibujo. Miren, ustedes pueden verlo aquí. Yo lo pongo donde sí tienen F o donde no tienen F. ¿Qué son estas? ¿Qué son? Son unas, ¿qué? Aquí tengo una pera, una banana, tengo cereza. Es fruta. Muy bien, entonces aquí, frutas. Sí empiezan, sí empiezan con F porque son frutas. Y sí, la voy a poner de este lado donde sí empiezan con la F. Tengo este y también empieza con F o no empieza con F. Y ahí está una pequeña pista. Miren, aquí está. ¿Empieza con F o no? Sí. Sí, Iván, es un faro y este lo usan en donde hay el mar, donde está el mar, lo usan para que los barcos puedan mirar dónde está la orilla del mar, ¿ok? Es un faro. Entonces sí empieza con F y ahí está faro. Tengo esta y yo sé que también la van a saber. ¿Empieza con F o no empieza con F? ¿La pongo aquí o la dejo acá? Miren, ¿qué es? Es una flor. Entonces sí escucho el sonido flor. Entonces la voy a poner, yo sí la voy a dejar de este lado. Muchas gracias. Tengo este pequeñito que está aquí. Miren, lo dejo aquí donde sí empieza o donde no tiene F, no empieza con F. ¿Dónde lo dejaré? Allá, allí. Aquí, porque es un reloj y no empieza con sonido, empieza con una reloj. Entonces yo lo voy a dejar aquí.
donde dice no F, no empieza con F. Yo tengo este pequeño amiguito y no saben dónde ponerse, aquí o lo pongo acá. ¿En dónde lo dejaré? Yo creo que se va a quedar aquí, en este lado. No. Oh, acá, entonces aquí lo pongo, ¿verdad? ¿Por qué? No pienso con F. No empieza con F, pero él se quiere poner aquí, pero no puede porque es un gato. Empieza con otra letra, no una F. Muy bien, tengo oh, y este dice, yo me quiero quedar aquí. ¿Crees que se puede quedar ahí? No. No, Sí. tampoco. No. No puede porque su nombre empieza con F. Es una, ahí tengo, foca. Y sí empieza con F. Muy bien, me están ayudando mucho porque yo, la verdad, hay unas cosas que no sé. A ver, ¿quién conoce esta? César, a ver, César, no me has ayudado. ¿Tú me puedes decir esta en dónde la pongo? ¿Aquí o acá? ¿Sí o no? Aquí, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Es una qué? Sí, la voy a dejar aquí. Aquí la voy a dejar porque es una fuente y sí empieza con la F, miren, ahí está la F. Tengo otra más que no sé dónde ponerla. Ya no sabe dónde ponerlo. Esta, y ya la dibujé hace rato, pero se me olvidó. ¿Aquí la pongo o la dejo acá? Se va en F. Con F. ¿Por qué? Porque empieza con F, es una falda. Entonces, sí, va con, sí, una falda, va con F, sonido F. Y tengo, a lo mejor este no lo van a conocer, pero puede ser, se los voy a enseñar. Oh, aquí está. Este, con F o no F. Y ahí está abajo su nombre para que tengan una pista. Este es un flan y sí tiene sonido F. Flan. Ok, niños. Entonces, ya tengo todas mis tarjetas en donde tienen que estar correctamente escritas. Organizadas, más bien, las tenía que organizar porque tengo muchas tarjetas que no sabía dónde ponerlas. Pero con su ayuda ya sabemos el sonido F y recuerden, la F, el sonido F. Ahora pueden recordarlo y no olvidar el nombre de la letra y el sonido.